Nada, vamos a empezar. Este es un tema bastante interesante, realmente para nosotros interesante y es interesante en la medida que es un tema retador para todos nosotros como contadores y para la misma administración en sí, tener todo el tema del cálculo de provisión de renta dentro del curso de todo el periodo fiscal. Entonces, quiero mencionar inicialmente que nosotros nos vamos a ir más desde un foco práctico, porque ahorita irnos al todo el foco normativo, vamos a tener una parte conceptual que voy a estar liderando inicialmente en esta primera parte y luego mi colega Jorge va a entrar en un tema más práctico por medio de una hoja de trabajo, pero digamos que queremos enfocarlo mucho a la parte práctica, una parte muy casuística que les permita a ustedes, digamos, relacionar digamos, la realidad de este proceso dentro de sus compañías, o dentro de sus clientes, o dentro de toda la operación, como dentro de este proceso. Entonces, queremos enfocarlo mucho a la parte práctica y por eso vamos a mencionar muchos ejemplos y casos de la vida real que nos va a permitir, pues, a nosotros realmente asociar este proceso dentro de la realidad de cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, lo primero que queremos abarcar es, digamos que en nuestro temario vamos a tener lo que les mencionaba, todos los aspectos conceptuales, unos elementos básicos o esenciales para la provisión y al final el procedimiento práctico que les mencionaba. Y vamos a iniciar desde una parte básica, por decirlo así, y es entender conceptualmente la provisión de renta. Entonces, uno de los conceptos que nos llama mucho la atención es que es básicamente un registro anticipado, también nosotros le decimos del impuesto de renta estimado. Estamos hablando de una estimación probable que sea, entonces, que se debe registrar dentro del periodo. Entonces, aquí ya ingresa o empezamos a hablar de un principio importante y es que debe empezar o debe hacerse dentro del periodo fiscal que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay algunas compañías que deciden hacerlo dentro de una vez llega el proceso de renta por allá en marzo, abril y registrar la provisión que ya no va a tener esa materialidad y esa importancia. Entonces, lo importante es hablar de que se haga dentro del periodo. Como les mencionaba, la idea es que lo calculemos antes de la presentación de la renta con base a la utilidad contable. Aquí está otro término importante que vamos a hablar de la utilidad contable ajustada. Nosotros digamos que no hablamos de la utilidad fiscal directamente, por decirlo inicialmente, sino hablamos de una utilidad contable ajustada, que también ahorita más adelante lo van a entender mucho mejor, digamos, aquellos que de pronto no tengan el concepto muy claro, pero esto es importante tener en cuenta que partimos de una utilidad contable, que empezamos a hacer ajustes de acuerdo a la normatividad fiscal o tributaria y de acuerdo al estatuto tributario. Entonces, este es un término bastante importante que lo vayamos teniendo muy presente dentro de este proceso de la provisión de la renta y se reconoce como gasto por impuesto de renta en los estados financieros. Esto parece muy obvio dentro de los colegas, pero nosotros, parece mentira, pero hemos encontrado casos donde compañías no incluyen dentro de su estados financieros, en este caso el estado de resultados, el gasto por impuesto de renta, sino que deciden tenerlo como, por ejemplo, algo muy curioso fue que deciden tenerlo, por ejemplo, en cuentas de orden. No, es para hacerle seguimiento a la provisión de renta, a ver cómo se comporta a veces, pero no lo incluyen dentro de los estados financieros. Y cuando entregamos estados financieros o informes periódicos a nuestros clientes, o a cualquier usuario de nuestra información financiera, pues dicen, no, esta empresa no está dando provisión de renta o no está por ningún lado la provisión de renta, quiere decir que no vamos a tener provisión de renta para este año. Entonces, no, ese es un gasto, es un gasto y tenemos que mostrarlo dentro de nuestro estado de resultados, que es donde le hacemos el control y el seguimiento y es donde vamos a explicarles a ese usuario, ya sea interno o externo, la información financiera, que la operatividad de la compañía o toda la operación de la compañía está dando un impuesto de renta para el respectivo año y de ella también determinamos una tasa efectiva con la cual la compañía está tributando
puede ser que en este año tenga una variación importante o que sea ya un promedio en la cual viene la compañía con esa tasa efectiva. Entonces, por eso es importante que lo tengamos dentro del impuesto, dentro de nuestro estado de resultados. No tenemos que colocarlo por ahí en cuentas de orden o llevarlo en una hoja de trabajo, en un Excel aparte, fuera del sistema o fuera de los balances de la compañía, pues, simplemente para hacerle seguimiento. No, es importante representarla. Entonces también algo que también parece muy obvio, pero que a veces genera como inseguridad o de pronto preocupación en algunas empresas es que este no es el pago real del impuesto. Entonces, no, es que si yo le muestro ese impuesto a mi cliente ahí en el estado de resultado, de pronto va a pensar que se va a pagar mucho, entonces va a pensar que es que de pronto la compañía no es rentable en Colombia, entonces se van a ir, o de pronto muchas cosas salen. Entonces no, hay que socializarle cuando le estemos presentando estados financieros a nuestros clientes, explicarle y decir, "Ven, esto es una provisión estimada, la cual está calculado, y por importante también tener los parámetros, que por eso más adelante le vamos a mostrar algunos, para que ellos entiendan que al final hay una depuración final que se hace ya el otro año, que ya es donde aplicamos retenciones, activos, descuentos y todas otras cosas más, pero, pero explicarles que no es el pago real, no es que mañana termina el 31 de diciembre y ya van a tener que desembolsar de su flujo de su caja dicho dinero, sino explicarle que se trata de una estimación que es necesaria, que es obligatoria hacerla y que hay que mostrarle en los estados financieros. Y esto también lo queremos hacer mucho énfasis en el tema del periodo, porque en algunas planeaciones financieras ustedes se van a encontrar como profesionales, si son contadores, se van a encontrar, si son gerentes financieros, eh, de muchas formas se pueden encontrar situaciones en donde dentro, sobre todo estos meses que están las compañías normalmente en procesos de presupuestos, eh, empezar a medir esos indicadores en donde hay indicadores que el impuesto de renta, por eso el gasto, le mencionaba el tema del gasto porque ingresa dentro de esos análisis financieros y a veces dicen, no, no lo reconozcamos este año, esperemos hasta el otro año, aunque la renta de este año esperemos que el gasto no se me vea reflejado para que no se me modifique esa planeación financiera. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros como profesionales debemos levantar la mano y si no, o porque esa no es la realidad económica de la compañía, tenemos que reconocer el gasto en el periodo que es. Ahora tenemos más herramientas, tenemos más, digamos que información a la mano que nos permite hacer esa provisión de renta dentro del el respectivo periodo. Entonces, es importante que lo tengamos y que seamos muy cuidadosos con posponer, ¿no? Dejámoslo, el siguiente año lo registramos como un gasto de renta del año anterior. Entonces, no, eso distorsiona la información financiera del próximo año, está distorsionando la información real y hay que tener mucho cuidado porque este gasto afecta la utilidad neta del ejercicio y esa utilidad que está disponible o que va a estar disponible para distribución a los respectivos socios, pues puede tener un impacto importante. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos y para nosotros la provisión de renta dentro de todos los procesos de cierre y de control que hacemos periódicamente, la provisión de renta es un elemento fundamental del cierre. Entonces debemos, por eso, junto con Elisa, quisimos ofrecer esto porque a veces esto queda como allá de último, como que hicimos conciliaciones, validamos saldos, validamos otra cosa y provisión de renta por ahí al final. Entonces es importante que no se pierda el radar este proceso porque el impacto es bastante importante. Digamos que importante, algunas normas así, como les decía, no vamos a, digamos que la idea no es enfocarnos mucho en lo normativo, pero digamos que en las normas internacionales, en algunos decretos y en el Estatuto Tributario está la norma que nos permite basarnos para hacer esta provisión y también la que nos puede respaldar en caso de que tengamos que argumentar frente a la administración, poder decir, mire, o porque sus estados financieros deben representar la realidad económica de la compañía, entonces hagamos la provisión como debe ser. Porque es importante, y acá lo estamos enfocando mucho a la toma de decisiones, tanto gerenciales como de planeación financiera. Como les dije, ahorita estamos en un periodo de planeación financiera para el próximo año. Entonces, de aquí, de esta provisión, puede salir una planeación estratégica tributaria que permita a la compañía
disminuir esa carga tributaria. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, como les decía, permite anticipar la carga tributaria en los presupuestos y proyecciones. Entonces, con base a esta provisión que ustedes les entreguen a la gerencia, ustedes ya podemos generar una planeación tributaria que dentro de esas proyecciones que están generando eh, a nivel operacional, ustedes les permitan, mira, digamos que proponer, ya generar ideas digamos, para disminuir o anticipar esa carga tributaria. Entonces, esto es importante también para eso, lo que les facilita la planeación del flujo efectivo y la gestión del capital, porque eso es la importancia de tener esa estimación ahí para también tener el flujo de caja. No es posible que un cliente llegue en marzo, abril, no sé, abril, supongamos, y que, no, es que a mí usted nunca me dijo que yo iba a pagar una renta de 500 millones de pesos. O sea, yo nunca supe, yo no, pues mi flujo de caja yo lo estoy estimando porque estoy haciendo una inversión o estoy haciendo la compra de algunos activos, entonces ahorita no tenemos plata, entonces no, por eso es importante, si usted les muestra eso dentro del balance, porque lo van a tener dentro de sus pasivos y también en el estado de resultado, pues ustedes ya tienen como, pero mire, señor gerente, señor o el usuario que esté revisando, pero durante estos meses revisamos la provisión de renta y estimamos más o menos un pago de tanto. Sí, entonces con eso mismo pueden planearle el flujo de cada efectivo que necesitan tanto para pagar y también designar lo que les va a quedar o los que pues, van a designar para toda la gestión de capital de trabajo o de inversiones. Entonces, por eso es importante. Evaluación de rentabilidad neta, lo que les mencionaba inicialmente. Entonces, esto es importante tenerlo, por eso es importante tenerlo ahí dentro de nuestro estado de resultado visible para esta planación. Y lo que también les mencionaba, aporta para una planeación fiscal estratégica y cumplimiento normativo. En el tema de cumplimiento normativo es, digamos que generar esta provisión nos permite a nosotros identificar algunas situaciones que de pronto dentro de nuestro desconocimiento o si hubo alguna actualización normativa, como suele pasar, de pronto no estamos haciendo de la forma correcta y nos permite identificar para tomar acciones. Ah, no, es que teníamos que aplicar retención ahora a este servicio y no lo hicimos, o ahora tenemos que solicitar este anexo, este soporte para soportar este costo y no lo hicimos. Entonces, eso permite, la provisión de renta permite para que mensualmente nos estemos autoevaluando si estamos cumpliendo con todo el alcance normativo y que no tengamos sorpresa ya al final, allá cuando vayamos a hacerla, ah, no, ahora toca desconocer y nunca dijimos nada, o nunca tuvimos el tiempo o el espacio para eh, tomar una acción correctiva que nos permita igual así, pues tomarnos dicho gasto, tener los soportes a tiempo antes de la declaración de renta. Entonces, esto también permite tener esa facilidad de acceso y de reacción ante cualquier situación. Impacto en los estados financieros, como les decía, se presenta como un gasto por impuesto de renta en el estado de resultado, nada de cuentas de orden, esto es un gasto en caso pues que luego la depuración se tenga renta líquida, pues tenemos que representarlo en los estados financieros, en el estado de resultados, afecta la utilidad neta y indicadores claves, se reconoce en el pasivo, como les mencionaba, y contribuye a la transparencia y comparabilidad de la información. Entonces, por eso les decía que cuando algunas, algunas compañías dicen, no, es que se nos pasó o por tema financiero no lo vamos a reconocer, entonces lo reconocen el siguiente año, ya esa información financiera del siguiente año está sobrecargada con un gasto que tuvo que haberse reconocido dentro del periodo fiscal correspondiente. Entonces, eh, ahí ya afecta la comparabilidad de la información de un periodo a otro, entonces por eso es importante que lo podamos tener dentro del periodo. Vamos a hablar de unos elementos, hay muchos, pero aquí nosotros hemos seleccionado unos esenciales que consideramos que nos permite tener una provisión, un proceso de elaboración de provisión de rentas de una forma, la forma más correcta posible, entonces vamos a compartirles de eso. Uno de esos elementos es las bases contables versus las bases fiscales. Entonces acá básicamente es determinar, ¿cierto? Esas diferencias que vamos a tener entre una utilidad contable y una utilidad fiscal.
Y acá es muy importante mencionar que, de hecho, es una letra que tenemos aquí al final, pero cuando hablamos de bases contables y bases fiscales, entender que nuestra utilidad contable no es la base o nuestro resultado contable no es la base para calcular nuestra provisión de renta. Entonces, es importante que tengamos claro que a veces de pronto por la rapidez o la inmediatez, entonces tomamos, nos dio ingresos menos costos y gastos, listo, provisión 35% y listo, sale. No, nosotros tenemos, y aparte, y ahí estamos generando un error porque estamos dando una estimación incorrecta. Entonces, es importante determinar que para la provisión de renta debemos determinar nuestras diferencias contables y las bases contables y las bases fiscales. No podemos irnos solamente por lo que nos muestran los estados financieros porque ahí estaremos cometiendo un error. Por ejemplo, ahí hemos visto casos en donde tienen una provisión estimada bajo la utilidad o el resultado contable. Entonces, ahí se pueden, pero porque no tienen provisión de renta. Y no, pues que mira, la compañía viene en pérdida hace 4 meses, entonces por eso no hemos calculado. Entonces, cuando uno va al detalle y empieza a encontrar esas partidas, entonces se encuentra que tienen una pérdida de, no sé, 500 millones porque tienen 500 millones de diferencia en cambios no realizados. Entonces, claro, pues eso les está volteando todo el resultado negativo, pero al momento de hacer la depuración, al quitar ese gasto, pues pum, me voltea ahora ya no es una pérdida fiscal, sino pérdida fiscal, sino una utilidad fiscal. Calcule el 35% sobre eso y va a salir un gasto o un impuesto de renta súper alto que no se venía proyectando durante los meses anteriores. Entonces ahí va a generar, no, pero ¿qué pasó? Entonces, por eso es que debemos ser muy cuidadosos con nuestras bases contables, nuestras bases fiscales. Entonces, este es un elemento importante. Otro elemento es la tasa aplicable. Es importante que dentro de nuestras compañías tengamos identificado la tasa aplicable a la compañía dentro del periodo fiscal correspondiente. Entonces, lo mismo, también por la inmediatez, no hacer la provisión de renta al 35%, ¿no? Y vemos que no, que este es un usuario de, no sé, zona franca y tiene una tarifa especial del 20% y hicimos la provisión todo el año con el 35% y al final cuando hicimos la renta era el 20%. Entonces es importante eso tenerlo súper claro dentro de las condiciones que aplique para que tengan la tarifa correcta dentro el impuesto de renta, dentro de la provisión del impuesto de renta. Importante empezar a revisar o llevar este control de las certificaciones y soporte tributario. No esperemos hasta el final de año para empezar a llamar a todos los terceros que nos tienen que emitir diferentes certificaciones, sobre todo las que son muy especiales, como por ejemplo el tema de donaciones. Ustedes hicieron, la compañía hizo una donación este mes, de una vez, mire, vamos a participar en esta donación, pero necesitamos que una vez hagamos el pago, por favor, nos certifiquen. Entonces, la idea es que dentro de ese mismo mes ustedes puedan gestionar esa certificación y dentro de la provisión de renta ustedes de una vez pueden estimar cuál es el porcentaje que les aplica para la respectiva deducción, descuento tributario en este caso, el ejemplo que les estoy mencionando. Entonces, en la medida posible que puedan, una vez empiecen a hacer, por ejemplo, si tienen también impuestos pagados en el exterior, ustedes con los clientes y de una, gestionar esa certificación para que luego no sea, para que lo tengan dentro del cálculo, dentro de la proyección, para que ustedes sepan de una vez que ahí tienen un beneficio, que ahí tienen una deducción adicional, que ahí tienen un descuento tributario. Entonces, dentro del mismo periodo, intenten siempre ir llevando los soportes de las transacciones especiales que realiza la compañía. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Otro elemento es el detalle de los gastos y soportes. Entonces, aquí, este detalle de los gastos eh, es importante porque, digamos que algunas veces tenemos la percepción que hacer la provisión de renta es un proceso súper desgastante, que es un proceso que no va a quitar, que dentro del cierre periódico que le hago a mis clientes o al usuario de la información, a los gerentes, es un proceso que no me da el tiempo porque es muy engorroso, es muy demorado. Entonces, eso debemos quitarnos ese paradigma de la complejidad de la provisión de renta porque
nosotros siempre pensamos que todo parte del orden, que nosotros como los contadores o lo que gestionamos la contabilidad, así, cuando somos los contadores de la compañía, debemos generar un orden. El orden nos va a generar a nosotros la facilidad de poder identificar todas las partidas, todo el manejo tributario que le damos a algunas partidas. Entonces, ustedes desde ese reconocimiento inicial pueden empezar a manejar ese control detallado de los gastos. Entonces, por ejemplo, digamos normalmente dentro de los gastos, cuando ustedes hacen la provisión de renta, pues ustedes tienen que determinar algunas partidas asociadas a terceros, pues que no son deducibles o que tienen un tratamiento especial o que están en control de pronto, no, falta algún soporte o tenemos pendiente que nos certifiquen algo. Entonces, ustedes dentro de ese orden mensual ya ustedes pueden determinar el orden. Hay algo muy particular que pasa que nos decían, no, es que entre la cuenta del gasto tenemos 100 terceros y yo cómo sé que esos terceros son no deducibles, cómo sé que esos terceros no me emitieron una factura electrónica o que no les emití el documento de soporte si les aplicara. Entonces, ahí es donde es importante buscar alternativas. Por ejemplo, hay una alternativa que hemos visto que funciona mucho, y no en todas las empresas porque eso depende de la estructura del código contable que utilicen, pero por ejemplo, siempre es si ustedes tienen dentro del balance partidas que de pronto financieramente necesitan dejar clasificado dentro de una cuenta, no sé, vamos a hablar de gastos administrativos. Entonces, no, yo necesito que la cuenta de gasto administrativo me quede ahí. Yo no necesito que si tengo un gasto no deducible, me lo lleven a esa cuenta 5315 o 5395, pero hay gasto no deducible. Entonces, algo que ustedes pueden hacer es dentro de esa misma cuenta, no sé, voy a hablar servicios técnicos. Usted tiene una cuenta que se llama Servicios Técnicos y le crean un auxiliar dentro de ese mismo grupo que se llame Servicios Técnicos, no sé, ND o no deducible, o sin soporte, o sin documento no deducible. Algo que ustedes puedan determinar y clasificar dentro de esa misma cuenta. Y ustedes ya saben que cuando vayan a hacer su hoja de trabajo, ustedes filtran esa cuenta y adivinen que no, todos esos costos y gastos que están en esa cuenta no son deducibles. Entonces yo no tengo que desgastarme porque digamos que en teoría lo que se hace es mirar tercero por tercero. Entonces, este tercero deducible. No, no, yo no me voy a desgastar con, digamos que con ese procedimiento porque sí va a ser muy largo. Entonces, por eso es importante como que ustedes lo puedan buscar una alternativa que les permita a ustedes facilitar la determinación de esos gastos, eh, de esos gastos no deducibles. Entonces, algo muy, muy parecido, por lo que les mencioné, es algo muy como es. Entonces, por ejemplo, si ustedes acá dentro de esta cuenta 5140, ustedes tienen un tercero que realmente está dentro de esa misma cuenta, o puede ser hasta el mismo tercero, porque a veces no, si es el mismo tercero en la misma cuenta, entonces yo lo puedo dividir, entonces yo puedo hacer lo que le decía, no sé, ya no sería por ejemplo, en este caso no sería esta eh, 10, sino voy a colocar 11, por ejemplo. Está el que se llame acá registro mercantil, gasto registro mercantil no deducible, algo así, ya ustedes lo pueden. Y acá está la misma empresa, como les decía, ¿sí? Entonces supongamos que acá no son, sino que son 200, no sé. Entonces ya ustedes cuando ustedes van a reclasificar qué gastos deben retirar, ya ustedes no tienen que venir acá a mirar si, venga, porque este tercero está 2 veces acá y no, ustedes ya filtran su cuenta no deducible y ustedes saben que todo lo que esté en esta cuenta, y ya está clasificado en la 51 porque la gerencia necesita ver ese gasto como administrativo o que ingrese dentro de mi utilidad operativa, entonces yo no se lo incluyo allá en esa cuenta 5315 o 5395, sino que lo incluyo en la misma cuenta, pero la separo. En caso de que hay clientes, por ejemplo, que no, digamos que por la estructura de la codificación o por algún tema normativo que establece una codificación diferente, pues ustedes lo importante es que lleven un anexo. Entonces lleven un anexo en tiempo real. Entonces te pueden hacer un anexo, no sé, algo muy básico, la cuenta, con su nombre la cuenta, el tercero y el valor. Y puedes llevar un control del por qué lo están retirando como no deducible. Entonces, ustedes, por eso les decía que en tiempo real, si estén en el reconocimiento ya ustedes ya identificaron, no, es que tengo este gasto y ya lo tengo determinado como no deducible.
no puedo modificar la cuenta, no puedo hacer creación de código, pues yo llevo este anexo mes a mes y lo voy consolidando mes a mes o acumulando mes a mes. Y ya yo sé porque cuando vaya a hacer mi provisión de renta, ya yo sé que tengo que quitar todo esto que tengo acá en este anexo dentro de mis gastos no deducibles. Entonces, digamos que este proceso de hacer el trabajo un poco más sencillo, realmente va básicamente a cómo nosotros inicialmente estamos reconociendo la información de la información contable. Anexos de pérdidas, esto es importante, esto es algo también que identifico que a veces eh, no se tiene dentro del radar, como que solamente vamos al PG y empezamos a generar nuestra utilidad, nuestra renta líquida o nuestra pérdida en caso que dé, pero esto no se tiene dentro del radar y entonces esto cuando ya listo nos dio el gasto, pero nosotros luego tenemos que deducir unas pérdidas fiscales que cumpla obviamente con todos los parámetros y cuando ya hacemos la provisión, la renta en definitiva, nos damos cuenta que al final no daba gasto porque no estamos compensando unas pérdidas fiscales y entonces es importante que lo tengamos dentro del radar, tengamos ese control en caso de que existan. Si no, pues no va a tener ningún impacto. Importante lo de los beneficios tributarios, esto no perderlo del radar. Porque de esta provisión lo que nos permite es eso, y dentro de esa planeación es mirar que de los pagos, de las operaciones que estamos realizando o de las que esperamos tener, pues nos generen esos beneficios tributarios. Entonces es importante hacerle monitoreos a algún tipo de inversiones que estemos haciendo, algún tipo de donaciones, como les mencionaba anteriormente, algún tipo de rentas exentas que estemos teniendo también. Entonces, eso es importante tenerlo dentro del margen, dentro de nuestra provisión. Es decir, es cada poquito a poco con lo que les voy mostrando, lo que va haciendo es acercándonos más a una provisión de renta mucho más cercana a la que va a ser la definitiva. Entonces, por eso es que todos estos elementos y hay muchos más que eso depende mucho al mundo que tiene cada, porque son mundos diferentes de lo que tiene cada compañía, pero digamos que nuestro mensaje es a que la provisión de renta no sea tan directa, sino que nos tomemos el tiempo de hacer digamos que esa depuración, ¿cierto? Porque esa es la que nos va a permitir a nosotros acercarnos digamos que a lo más real de la provisión de renta eh, que vamos a presentar dentro de la provisión, dentro del año fiscal correspondiente. Otro elemento importante es el límite de los pagos del exterior. Eso también es algo que muy poco se tiene cuando se están haciendo la provisión de renta, como que es algo que no se tiene ahí dentro de esos puntos específicos, pero es algo bastante importante porque tiene una implicación que puede ser material. Entonces, importante que tengamos también ese detalle de gastos pagados al exterior, que lo tengamos determinados también por aquellos que le practicamos retenciones, que no le practicamos y que no le practicamos porque digamos que si existía un convenio, pues no aplicaba la respectiva retención, entonces por eso no lo hicimos, pero tenerlo claro y dentro del el cálculo de la provisión de renta, pues generar esa proyección y ese cálculo de este límite. Digamos que para esto hay algunas empresas, algunos clientes que también por la estructura del, del sistema y del balance determinan una codificación especial para estos gastos al exterior. Entonces también para que ustedes no se desgasten de pronto ahí mirando tercero por tercero. A veces hay algunas cédulas que son parecidas a una cédula de extranjería o a un documento de identificación tributaria del exterior. Entonces ustedes ahí buscando por nombre, no, ustedes también buscar una forma ya puede ser dentro de la creación del tercero o dentro del mismo nombre del tercero que ustedes les permita filtrar. Y bueno, pagos al exterior, pum, ya lo tengo identificado. Y ustedes no tienen que desgastarse ahí buscando uno a uno, no, ya lo tienen. Y lo mismo, si el balance no se los permite, pues también generan su anexo. Entonces dentro de su anexo ya ustedes tienen la cuenta, tienen el tercero, ya saben simplemente qué van a llevar en el cálculo de este límite por pagos al exterior. Eh, Como les decía, esto es algo que no muy poco se tiene dentro del
dentro de los procedimientos de cálculo de la provisión de renta y por eso cuando se va, venga, pero espere porque toca retirar esta totalidad de gastos porque pues no cumplimos con la condición para poder, no me practicaron retención, no le hicieron esto, no le hicieron lo otro. Entonces, importante que lo tengamos ahí. Es un procedimiento necesario y más cuando son compañías que realmente casi que el 80% de sus gastos son del exterior. Entonces, con más razón tenemos que tener identificado, tenemos que tenerlo muy claro para que no genere de pronto variaciones importantes cuando se haga la declaración de renta definitiva. Otro punto importante que también, digamos, suele no estar mucho en el radar, el tema de la subcapitalización. ¿Listo? Entonces, importante eso, importante revisar el tema del endeudamiento que tengamos con nuestro vinculado en el exterior y tener en claro el límite frente pues, al patrimonio, ¿cierto? Y que no estemos por ahí tomándonos un exceso de deducibilidad de esos intereses. Entonces, tengámoslos también muy presentes. Es importante que tengamos ahí nuestro anexo del pago de intereses que le estamos haciendo por algún endeudamiento, si lo tenemos. Si no lo tenemos, pues no les aplique, pero siempre es importante porque eh, normalmente, digamos, y también por la tasa de cambio, esos intereses suelen ser materiales, suelen ser, digamos, que dentro del estado de resultado tienen un impacto importante. Entonces, no todo, al final no todo, puede que no todo sea deducible, o solamente la parte que se determine luego de hacer el cálculo del límite frente al patrimonio. Entonces, es importante como que lo tengamos dentro del radar y que no perdamos de vista porque esto suele, a veces, hay hemos encontrado a veces que hay préstamos y supongamos, entre los primeros 10 meses nunca se generó intereses o el acuerdo de la compañía era que durante los 2 años no se iba a generar intereses por ese préstamo, sino en el tercer año. Entonces, a veces no, digamos, en un tema estructural o de corporativo, no decir, no, vamos a emitir una factura de los intereses eh, de todo el año, porque pues ya la casa matriz decidió que se iba a cobrar. Entonces, claro, en noviembre vamos a tener un gasto de intereses súper altísimo, en donde vamos a estar reconociendo eso. Y pues ahí es donde ustedes tienen que tenerlo muy presente, porque ustedes de una vez tienen que levantar la mano y decir, ojo, miren, sí, lo vamos a registrar, pero fiscalmente necesito que entiendan el impacto que tiene, porque esto también puede ser una estrategia o una propuesta directiva para disminuir el pago de impuestos, pero entonces ahí la norma ya nos está limitando esta deducción por intereses por un vinculado en el exterior. Entonces, ustedes ya pueden levantar la mano y decir, no, miren, era porque listo, lo vamos a registrar financieramente, pero miren, quiero que entienda fiscalmente que vamos a tener esta limitante y que esta parte, no lo vamos a tomar como deducible porque la norma no nos va a permitir. Entonces, para que lo tengan muy presente y pues ellos ya van a decir, entonces por eso es que es importante tener, digamos que dentro de nuestro proceso de renta, todos estos elementos. Al final, como les digo, cada renta, cada compañía es un mundo diferente. Hay muchas cosas que ustedes van a encontrar que ustedes van a tener que analizar mucho más al detalle, pero con estos elementos, inicialmente con el tema de las diferencias eh, contables y fiscales, ustedes ya pueden partir. Como nosotros, dentro de la presentación de informes, esto debe ser uno de los puntos importantes. Y ahora, no importa que la renta le esté dando renta líquida negativa, le esté dando pérdida fiscal, o le esté dando un resultado negativo, siempre es importante que ustedes conserven su hoja de trabajo de la provisión de renta, porque como les menciono, esta hoja de trabajo les va a permitir a ustedes generar planeación, les va a permitir a ustedes generar estrategia tributaria para ver en qué pueden invertir. También les permite generar un análisis dentro de dentro de todo su escenario fiscal, a ver
digamos, qué es lo que les está generando a ustedes dentro, porque recuerde que a veces también cuando tenemos unas pérdidas tan recurrentes ante la DIAN también tiende mucho a generar procesos de fiscalización. Entonces ustedes de una vez me estoy viendo que es que, claro, es que estamos facturando tanto dinero, pero al final estamos reconociendo unos costos que no tienen razón de causalidad, o unos costos muy elevados, o de pronto estamos, digamos que el manejo eficiente de los costos está muy por debajo. Entonces ustedes empiezan, entonces siempre, aunque no tengamos esa renta líquida y como digo, a veces visualmente uno ve la información financiera, nos está dando pérdida, entonces no tienen provisión de renta, no, tenemos que ir un poco más allá y aún así tener nuestros papeles de trabajo que el soporte ante la administración, ante la gerencia, entre los usuarios, pues que nosotros sí estamos haciendo el cálculo, pero que pues dado a estas partidas, pues nos está dando pérdida, una pérdida fiscal que no va a generar impuesto o gasto de renta para este año. Y asimismo podemos generar la respectiva proyección para el siguiente año, de acuerdo ya a la planeación financiera que tengan la parte o la gerencia financiera respecto a todo a toda la operación de la compañía. ¿Listo? Ahorita ya vamos a pasar a esta segunda parte. Es un procedimiento muy práctico que mi colega Jorge les va a compartir de cómo en algunos clientes generamos esta provisión de renta muy cercana y que nos permite llegar a unas cifras realmente muy razonables. Entonces, Jorge, tienes ahí ya el acceso para que compartas y continúes con tu presentación. Todo, Cristian, muchísimas gracias por tu participación. Vivian, ¿vas a decir algo? Igual forma, por aquí les recuerdo a las personas que nos están viendo que pueden dejar sus preguntas ya en el chat de todo lo que pues obviamente nos habló Cristian respecto a todo este proceso y pues a lo que nos va a compartir Jorge. Entonces ya pueden dejar sus preguntas allí en el chat. Ya vemos tu Excel con conciliación contable y fiscal. Estás en mute. Estás Perdón, sí, ya. tranqui. Ya me puedes escuchar ahí, ya me pueden ver bien ahí, ¿sí o no? Sí. Perfectamente, sí. Listo, dale. Muchísimas gracias, Cristian, por esa introducción, por esos aspectos teóricos que es importante considerar al momento de nosotros elaborar una provisión de renta. Ahora bien, ya desde lo punto más aterrizado, desde la práctica, aquí hay varios aspectos que son importantes y que son necesarios considerar. Entonces, primer aspecto es tener vamos a hacer un balance, ¿cierto? De hecho, por estas, más o menos como por estas alturas del año, ya varias de las empresas están siendo sometidas a algo que se llaman las auditorías interinas. ¿Y qué es lo que consiste en las auditorías interinas? Las auditorías interinas consisten en el hecho de que las auditoras, las empresas sus firmas de auditoría, de revisor fiscal, realizan una primera auditoría para ir adelantando y estar más avanzados con las auditorías de cierre, ¿cierto? Entonces, lo primero que es importante considerar desde lo práctico es el tema de revisión de terceros. ¿Y por qué el tema de revisión de terceros? Cuando nosotros miramos en la relación, en la práctica, lo que sucede es que en el plano corporativo se tienen varios órdenes. Primer orden, se tiene primero la entrega de los balances, la entrega de la información financiera tanto para temas societarios como para la renovación de la matrícula mercantil. Posteriormente viene la declaración de renta y posterior a eso viene la información exógena. Cuando tú miras la información exógena es una situación muy particular porque esta genera ante terceros, por la revisión de terceros, el darse cuenta de los errores que contablemente se cometieron, algún tercero que quedó con un saldo contrario y demás aspectos que muchas veces se netean y puede que en el macro de la cuenta no se vea, pero al momento de hacer la revisión o el detalle individual, ahí ya comienza a resaltar. Entonces, pues lo que sí es recomendable desde varios aspectos es primero el realizar una revisión de los balances de prueba a partir de terceros a lo largo del año con el propósito que
cuando hagamos renta o cuando hagamos o cuando ya a futuro hagamos la información exógena, ya eso se encuentra un poco más depurado y luego no nos acarree ningún tipo de inconveniente para el futuro. Entonces, importante mirar el tema. Ahora bien, cuando tú miras, cuando tú miras en el parte de un balance, ahí tú puedes tener varias cosas. Entonces, en primer aspecto, nosotros vamos a tener las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias es importante tener presente que el artículo 268 del Estatuto Tributario me dice que fiscalmente tengo que tener el monto que yo tenga completamente certificado. Entonces, el tema de las conciliaciones bancarias entra aquí a jugar un juego completamente relevante, toda vez que al momento de tener partidas conciliatorias entre el extracto y entre el balance, es necesario hacer la identificación y hacer los ajustes correctivos previos a los cierres contables. Entonces, inicialmente mirar lo que van a ser los saldos de las cuentas corrientes, de las cuentas bancarias y todo aquel equivalente de efectivo que no solamente se va a enmarcar en los saldos de cuenta bancaria, sino en los procesos adicionales que me generen un equivalente del efectivo. Entonces, por ejemplo, en un equivalente al efectivo que podemos tener un CDT que no tenga un propósito de inversión. No sé si de pronto varios de los clientes o varios de las empresas que tenemos acá, eh, al momento de suscribir contratos de arrendamiento, lo que van a tener es la obligación de suscripción de un CDT con un propósito. ¿Y cuál va a ser ese propósito? Poder garantizar cánones de arrendamiento en caso de un incumplimiento. Es decir, tienen el CDT con un propósito de efectivo más no con un propósito de inversión. Entonces, esos catalogan dentro del propósito de la inversión y tengamos presente que los instrumentos financieros y demás, como lo mencionaba Cristian, tienen unos propósitos de reconocimiento contable que también vienen a lo fiscal. Cuando yo tengo un instrumento que me va a dar un interés o que me obliga al pago de intereses, el reconocimiento contable me es igualmente fiscal. Entonces, tener el saldo o los soportes que me justifiquen el saldo final, tanto de las cuentas de ahorro como las cuentas corrientes, como cualquier instrumento que yo tome como equivalente al efectivo. Entonces, aquí es importante el concepto de los extractos. En el tema de las diferencias, en el tema luego de la cartera, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros dentro ya del marco de la cartera? En el marco de la cartera nosotros vamos a tener acá, aquí tenemos preparado como un detalle con relación de todo lo que nos viene para la preparación de la declaración de renta. Entonces, en cartera, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Inicialmente, primero el reconocimiento contable. Nosotros no podemos tener un reconocimiento fiscal de la provisión siempre que no haya un reconocimiento contable. Es decir, si no hay contable, no hay fiscal. ¿Listos? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a elaborar el proceso del reconocimiento contable a través del deterioro? Inicialmente, y un referente aquí importante son las políticas contables que tenga el ente económico. El ente económico, si va a tener cartera, debe establecer en sus políticas cuál va a ser el marco de su reconocimiento contable. Y eso está bien. Ahora, desde el proceso fiscal, es importante tener presente que hay dos métodos que están establecidos por el Estatuto Tributario, artículo 145 y 146. Entonces, vamos a tener dos métodos grandes, dos métodos macro, por así decirlos, que van a ser el método general, ¿sí? Va a ser el método general y va a ser el método individual. ¿No? Digamos que la forma de mejor uno recordar esto es teniéndolos como si fuesen al contrario, porque el método general es muy individual. En el método general lo que tú vas a tomar es a través del vencimiento de los saldos vencidos de la cartera, va a tener unos montos, ¿sí? Va a tener unos montos que se van a calcular. Entonces, si tú tienes cartera vencidas a menos de 3 meses, pues no vas a tener un proceso de deterioro, pero si tú ya vas a tener una cartera que va a estar vencida entre 90 a 180 días, que tú tengas una cartera que tenga vencida hasta un año y que tú tengas por más de un año, pues obviamente esto te va a generar un deterioro causado entre el 5, 10 y el 15% de la provisión de cartera. Entonces es importante, pero importante tener presente que este método, que la provisión de cartera se registra únicamente en el caso
únicamente en el caso que haya una provisión, un deterioro de cartera contable. Yo no puedo tener un deterioro fiscal sin que haya un deterioro contable. Igualmente, si ya tengo una cartera que ya tiene más de un año vencida, ¿sí? Yo puedo aplicar hacia el método individual, ¿de acuerdo? Los métodos, el método es equivalente por un año, se puede cambiar al siguiente año, pero no se puede combinar dentro del año. Es decir, si yo utilizo en el año el método individual, no puedo utilizar el general, no los puedo mezclar. ¿Listos? Entonces, de aquí en el método individual es cuando yo tenga cartera vencida igual a un año, igual o superior a un año. Y por cada año voy a deteriorar el 33% de la cartera. ¿Listo? Esto va a ser desde el punto de vista fiscal. Entonces yo voy a tener desde lo contable unos saldos contables y voy a tener unos saldos fiscales. Igualmente es necesario tener presente, cuando yo tenga no solamente inversiones, sino tenga cartera e eventualmente un pasivo, yo debo también considerar los efectos que tengan la reexpresión nominal de estos instrumentos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tenga instrumentos como cartera, es muy probable que yo tenga que registrar cuentas en moneda extranjera. ¿Mm? Yo tengo que registrar movimientos en moneda extranjera, ¿sí? Entonces, en este caso, es necesario tener presente los efectos del diferencial cambiario. ¿Listos? Si yo tengo a mi corte a fin de año una partida en moneda extranjera, fiscalmente me tiene que quedar desde el punto de vista fiscal a la tasa a la cual se hizo el reconocimiento de esa obligación. ¿Mm? Fiscalmente, al momento del cierre, yo tengo que rechazar los efectos de las diferencias en cambio cuando éstas corresponden a los ajustes nominales, por ejemplo, como lo que me obliga la NEC 21, cuando hay un reconocimiento a partir, cuando hay un reconocimiento a partir de una moneda extranjera. Esto lo tengo que hacer contablemente, lo cual está correcto, pero fiscalmente me va a generar una diferencia. Aquí es importante tener presente una cosa y perdón, me les devuelvo. Si yo tengo una cuenta bancaria en moneda extranjera, yo tengo una cuenta bancaria en moneda extranjera, yo tengo igualmente que hacer el reconocimiento del saldo al 31, a la tasa del 31 de diciembre, contablemente. Fiscalmente, yo no voy a reconocer ese monto contable equivalente a la diferencia en cambio no realizada. No lo voy a reconocer. ¿De acuerdo? Entonces, al yo no reconocerlo, cuando tenga mi diferencia, que adelantarnos un poquitico, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando calcule el impuesto diferido, debo tener entonces los montos a partir de las diferencias de tipo temporal. ¿Qué es lo que va a suceder? No me puedo tomar las diferencias desde el punto de vista temporal, como temporal, las diferencias en cambio del efectivo. Las diferencias en cambio nominales del efectivo siempre se van a considerar para efectos tributarios como una diferencia permanente por la misma naturaleza del efectivo. Ahora bien, ahora bien. Bueno, ya tenemos la cartera. También es necesario luego comenzar a tener los montos del inventario. Cuando nosotros tenemos los montos del inventario, aquí nosotros nos podemos tener una partida asociada que es lo que se llama, el ajuste del valor neto de realización. Cuando nosotros contablemente vayamos a tener un ajuste al valor neto de realización, ¿en qué me va a consistir? Es un tratamiento contable cuando yo tengo el costo del inventario, ¿sí? Cuando tengo un costo del inventario y el costo del inventario va a ser inferior en algún momento al precio de venta al público de esta partida. Es decir, cuando yo tengo en mi saldo contable del inventario un monto, pero por esas cosas el precio de venta al público llega a disminuir, ¿qué es lo que va a suceder? Supongamos que el precio de venta al público disminuye en 8.500.000. Esto puede suceder cuando yo tenga productos que tengan una alta rotación o que tengan un deterioro en el precio acelerado, como es el tema de los bienes tecnológicos, ¿cierto? Por ejemplo, pasa con los teléfonos celulares, pasa con los computadores, pasa con todo aquello que tiene una obsolescencia relativamente rápida, pasa con un electrodoméstico, por ejemplo, en el siguiente año.
el siguiente año te vamos a tener mundial. Entonces los precios de los televisores se van a disparar, pero cuando llegue ya el momento de después del mundial, ¿qué va a pasar? Los precios de los televisores pues se van a desplomar cuando esos no hayan sido vendidos. Esto es muy normal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando esto sucede contablemente, yo tengo que reconocer como un crédito, como un crédito, la diferencia, ¿cierto? Aquí va a tener un débito, voy a tener un crédito, voy a tener una reducción del inventario, va a llevar un costo. Este costo es lo que se llama el ajuste al valor neto de realización cuando yo tengo el rechazo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Que este ajuste no es fiscal, sino es un momento de expectativa de recuperación. Es decir, que este costo que yo voy a tener contablemente, va a tener contable y voy a tener un saldo fiscal. Entonces, contablemente, yo voy a tener el costo y voy a tener un deterioro. Es decir, voy a tener un saldo del inventario contable de 8,5 millones, lo cual está bien. Fiscalmente, el artículo 62 me indica que el costo del inventario es el costo de adquisición y el artículo 59 y el mismo artículo 62 no dan lugar a diferencia del valor neto de realización. Es decir, que el valor neto de realización que tengo aquí en el inventario y aquí voy a tener aparte en el costo, que yo voy a tener contablemente este costo e igualmente fiscalmente no me va a proceder. ¿Listos? Pero si yo tengo una expectativa razonable de la realización del inventario, es necesario que esto me haga base del impuesto diferido. Entonces, es supremamente importante que esto sea reconocido por parte del impuesto diferido. Entonces, yo voy a tener la diferencia del millón y medio de pesos. Ahora bien, si esto yo lo hice en el año 2024, es decir, en el año 2024 me quedó el ajuste al valor neto de realización y este año 2025 vendí el inventario que fue objeto de ajuste, este año voy a tener una deducción que está fiscal pero no contable. Es decir, ya en el año 2025 lo que yo voy a tener es contablemente no voy a tener absolutamente nada, ¿cierto? Fiscalmente no voy a tener inventario, esto va a ser el inventario, pero cuando yo tenga el costo, contablemente no hice nada, pero fiscalmente me voy a llevar el monto que me procede como deducción al momento de aplicar el ajuste al valor neto realizado. Entonces es importante tener presente por qué, porque yo voy a tener como control del valor del inventario, el valor del ajuste como valor neto realizable, este costo que me viene del año anterior y el control, ¿cuál va a ser? Mi base del impuesto diferido. Por eso es que es importante que para que cada año, como lo mencionaba Cristian, no solamente está el proceso del cierre, sino, oiga, cómo venimos a partir de los meses anteriores. Entonces vamos a tener desde los meses anteriores otras cosas, como por ejemplo el tema de las provisiones que vienen. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Entonces es importante tener presente esos aspectos que son desde la técnica contable, pero que fiscalmente van a tener un tratamiento diferencial. Listo. Entonces aquí vamos a tener el inventario. En la propiedad, planta y equipo es necesario entonces llegar a tener nosotros dos grandes aspectos acá. Primero, primero, tener en cuenta la depreciación del inventario. Entonces, cuando nosotros tenemos la depreciación del inventario, ¿cierto? Es importante hacer qué? Hacer un cruce. Es importante nosotros llegar acá y hacer un cruce entre la depreciación que se me determine a partir de mi política contable frente a los límites fiscales. Entonces, aquí es necesario decir que mi, el artículo 137 del Estatuto Tributario, que es el que me limita la depreciación fiscal, es importante tener presente que es eso, es una limitación, no es una vida útil paralela. Es decir, que mi depreciación fiscal es la contable hasta el límite que me establezca la norma que está establecida en el artículo 137 para la propiedad, planta y equipo. Entonces, yo contablemente puedo establecer en mis políticas una tasa de depreciación contable y eso está bien. Eso está bien.
llevar el movimiento entre la tasa contable y la tasa fiscal. Ahora, si el monto de depreciación de la tasa contable es mayor que la fiscal, solamente me voy a llevar hasta el monto fiscal. Entonces, eso es lo que nos comentaba nuestro compañero Cristian, que es importante tener presente el tema de las depreciaciones, el tema de los activos fijos, ¿sí? E importante, y aquí remarcando, el tema de las políticas contables. En las políticas contables, que es la revisión que luego me va a hacer mi amigo llamado revisor fiscal, es el determinar cuál va a ser la tasa contable para cuál yo voy a depreciar esos activos. Entonces aquí también es importante el tema de la apreciación de los activos. E igualmente tenemos otras cosas acá que es importante considerar en los activos fijos, que es la venta de los mismos. Dentro de la venta de los activos fijos es necesario tener presente aquí, oiga, ¿cuándo yo compré el activo y cuándo lo voy a vender? ¿Sí? ¿Y por qué es importante la determinación de la venta? Porque es que resulta que cuando yo tenga la venta del activo, es importante entonces diferenciar a partir del tiempo de tenencia del activo, si me va a corresponder o no a una ganancia ocasional o si me va a corresponder a una renta gravable. Entonces, pongamos aquí el activo lo compré en el 2018 y aquí yo lo voy a vender yo lo vendí yo lo vendí el 12 de diciembre del año 2025. Es de la propiedad planta y equipo, tenemos de las propiedades de inversión, activos no corrientes destinados para la venta y demás. Entonces, vamos nosotros, supongamos aquí a tener una máquina y me comí una tele, perdón, acá. ¿Es un bien raíz? No. ¿Por qué es importante tener presente el tema del bien raíz? Porque los bienes raíces tienen unos ajustes diferenciales para la determinación de su costo fiscal. Entonces, yo puedo decir en importe bruto, ¿cuánto me costó? Entonces yo puedo decir que me costó 5.000 millones de pesos, uy, mucho monto, que me costó 50 millones de pesos, ¿cierto? Yo puedo tener a usted por revaluaciones o expresiones que van desde el tipo contable, los valores del valor razonable y voy a tener la depreciación acumulada. Entonces, supongamos que en la depreciación acumulada de esto, yo haya tenido, dale cuidado, yo haya tenido desde de la compra de este producto, que yo haya tenido una depreciación acumulada contable del 10%, ¿cierto? Del 10% por los 5 años que yo tuve. Entonces voy a tener una depreciación de 25 millones de pesos, por ende, o si va a tener un deterioro y demás. Ojo, la determinación de los valores que no correspondan a erogaciones efectivas en la adquisición de un activo fijo no van a ser fiscales. Entonces, voy a tener acá, ¿cierto? El costo y supongamos yo voy a tener el precio de venta. Normalmente los activos se venden a un monto menor de su adquisición, ¿cierto? Normalmente. Entonces, cuando tenga el precio de venta, yo voy a determinar, oiga, que yo lo vendí, supongamos lo vendí a unos 30 millones de pesos. Uy, perdón, vamos por los entonces tengo contablemente acá una utilidad contable de 5 millones. ¿Es ganancia ocasional? Sí, porque resulta que el tiempo de posesión fue superior a 2 años. ¿Listo? Si yo tengo el activo poseído por más de 2 años, la utilidad fiscal en enajenación del bien, esta es. Ahora bien, se realizó un vinculado económico. ¿Por qué es importante tener presente esto? Porque si yo tengo un activo poseído por menos de 2 años y yo lo vendo y lo vendo con pérdida, la pérdida es fiscal, siempre y cuando no se haga la venta a un vinculado económico. Si yo hago la venta a un vinculado económico, pierdo fiscalmente la utilidad. Entonces yo puedo tener acá, ya desde lo fiscal, ¿cierto? Voy a tener acá 50. Aquí yo tomé una depreciación del 10%. Para efectos prácticos vamos a tomar la misma. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tenemos presente acá que vamos a tener un importe neto al final del periodo de 25 millones de pesos. Entonces, vamos a mirar si tenemos algún tipo de reajuste fiscal. Los reajustes fiscales son necesarios cuando tú vayas a vender el activo por un mayor valor de adquisición, cosa de forma tal que podamos disminuir el monto de la utilidad.
¿Listos? Y el precio de venta válido. Recordemos que el artículo 90 del Estatuto Tributario me indica que que el valor de venta fiscal de un activo, de un bien, no puede ser inferior al estimativo comercial de ese bien en condición y fecha dada. Obviamente, no es lo mismo vender un activo que se posee desde hace más de 2 años, que tiene 2, 3, 4 años de uso, a un activo que está completamente nuevo. ¿Listos? Entonces, eso es importantísimo tenerlo presente, porque yo puedo ponerle, bueno, lo que pasa es que es mi amigo, es mi vinculado y demás, ¿cierto? Entonces resulta que yo se lo vendo por 1 millón de pesos, ¿cierto? Pero resulta que fiscalmente, si el valor comercial de un bien en esas mismas condiciones que yo vendí es superior a 1 millón de pesos, yo tengo que justificar fiscalmente porque lo estoy vendiendo por menor de ese valor. Entonces es importante, por eso es que aquí me pregunta, oiga, es importante tener acá, ¿cierto? El monto del valor del precio de venta. Entonces yo puedo decir, listo, yo lo vendí a los 30 millones de pesos, que eso está súper bien. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí es importante tener presente que la utilidad de la enajenación tiene destinaciones específicas. Aquí es importante tener presente eso. Entonces, yo primero lo que voy a terminar la utilidad. La utilidad fiscal, pues obviamente va a ser el monto de venta menos menos el monto del costo. Ahora bien, en primera instancia, yo me voy para toda la depreciación ya tomada. ¿Cuánto yo me tomé de depreciación? Entonces, oiga, al momento de la venta yo tuve esta depreciación. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que primero se me va como una renta gravable por recuperación de deducciones, que es lo que yo voy a llevar el mínimo entre la utilidad y la depreciación. Esto es lo que yo voy a tomar como renta gravada y como ganancia ocasional, yo voy a tomar el monto de la utilidad menos lo que se me haya ido como renta gravada. Es decir, ahora vamos a hacer un ejercicio acá. Supongamos que, oiga, yo compré el activo en 50 millones. Listo, lo voy a vender entonces en 60 millones. Si yo vendo el activo en 60 millones, pues ya voy a tener, mira tú, una utilidad, una recuperación de deducciones y voy a tener una ganancia ocasional. Es decir, es decir, que mientras yo lleve contabilidad y por ende yo determine depreciación, yo solamente voy a tener ganancia ocasional cuando yo venda el activo objeto de venta por un valor mayor al cual se realice la adquisición. Y eso también es importante porque si yo tengo una depreciación, si yo estoy llevando una depreciación para efectos del impuesto diferido, a veces lo que hemos visto es que llegan los clientes y calculan el impuesto diferido a partir de la tasa del impuesto de ganancia ocasional. Entonces yo te digo, no, espera un momentico. Si tú esperas vender el bien, si tú esperas vender este activo a un precio menor que el del costo de adquisición, tú no vas a tener ganancia ocasional, porque si tú estás depreciando, la utilidad que vayas a tener, la poca o algo de utilidad que vayas a tener, se va a ir, es como una renta grabada por recuperación de deducciones. Y entonces, en ese caso, yo te digo que el impuesto diferido, mejor lo calcules a la tarifa de renta, que va a ser en este caso el 35%. ¿Listo? Entonces, esto es importantísimo tenerlo presente. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que tenemos que mirar nosotros en la existencia de la propiedad planta y equipo? Uno, el control de depreciación, en el cual tener presente, vamos a tener presente la diferencia entre la vida útil contable, ¿cierto? Que me está establecida en las políticas contables frente a las limitaciones que me trae el estatuto tributario. Entonces, esto es importantísimo tenerlo aquí muy presente. Las cuentas de los otros activos, ¿cierto? Las cuentas de los otros activos, donde tenemos las retenciones en la fuente, por ejemplo. Pues bueno, las retenciones en la fuente, como lo comentaba mi compañero Cristian. Oiga, es importantísimo, es justo y es necesario que
que es necesario que contemos con los debidos certificados. ¿Listos? Con los pasivos. Ojo porque es error y es un error gravísimo, sobre todo para efectos de renta. Es un error gravísimo para efectos de renta el tener que eh, tener activos, perdón, tener pasivos por mayor valor del monto efectivo que está. Es tan grave omitir activos como incluir pasivos inexistentes. Eso es lo que genera una sanción de inexactitud y esa vaina inclusive tiene hasta un efecto penal. Entonces, en el pasivo, en resumen, lo que podemos mirar son varias cosas. Una, si yo tengo pasivos en moneda extranjera, el reconocimiento nominal que se me dé por NIC 21 al hacer ajustes por una moneda diferente a la funcional no es fiscal. ¿Y en dónde está soportada eso? Artículo 188 y artículo 189 del Estatuto Tributario. Entonces, cuando nosotros tenemos el pasivo, en el pasivo lo que nosotros podemos mirar efectivamente van a ser los movimientos de provisiones. Es importante tener el control, así como nosotros miramos el monto del ajuste al valor neto realizable por el inventario, ¿m? En el cual voy a tener una deducción que no está contable, sino que viene condicionada desde un periodo anterior, asimismo me va a suceder con el monto de los pasivos. Entonces tengamos presentes que si yo a inicios del año, cuando iniciamos el año 2025 tenía el saldo de un pasivo y resulta que dentro de ese pasivo yo realicé o yo ejecuté montos que están debidamente soportados en el año 2025 y se llevan como un débito a la cuenta 26 o a la cuenta que se maneje de provisiones, es importante tener presente que esos débitos de provisiones son deducciones, obviamente, si cumple con los demás requisitos del artículo 107, que esté soportado con todo el ambiente de facturación del 616-1. Entonces, aquí es importantísimo tener presente este aspecto de los movimientos de provisiones. Igualmente dentro de los ingresos es justo y necesario tener un cruce de ingresos. ¿Con qué tenemos nosotros que cruzar los ingresos? Tenemos que cruzarlos con IVA. Tenemos que cruzarlos con ICA si tenemos ICA, que los cruzamos con renta, ¡pum! Si tenemos alguna diferencia, alguna declaración nos quedó mal. ¿Mm? Entonces nos toca a nosotros empezar a mirar qué fue lo que nos quedó mal, qué fue lo que nos quedó mal, en qué declaración nos quedó mal. Aquí es supremamente necesario hacer este cruce. Y también es importante hacerlo con qué, con el monto llevado como base de la autorretención especial en renta. Es importantísimo llevar el monto de la autorretención especial en renta, porque no son, o sea, me tiene que cruzar con la 23, con el monto en balance, es el monto que yo me voy a llevar en la parte de la declaración como monto tomado como tal, ¿cierto? Pero también la base de los ingresos de autorretención son los montos que yo tengo que tener en renta y en IVA. En renta y en IVA. ¿Vamos claros? Es decir, que si yo tengo ajustes nominales como diferencia en cambio, como ajustes a valor razonable, que son ajustes nominales y que no son realizados en ninguna forma, que no van en la declaración de renta, no hacen base de autorretención, tampoco se declaran en IVA y tampoco se declaran en ICA. De suerte tal que los ingresos que me hacen base me crucen todos los mismos, o por lo menos en ICA Bogotá, porque ICA Bogotá ya la Secretaría de Hacienda se ha pronunciado y la base, la determinación de los ingresos para efectos de industria y comercio está determinada por la política del artículo 28 del Estatuto Tributario. Entonces es necesario tener presente el tema de los cruces de los ingresos con IVA, renta, contabilidad, ICA y bases de autorretención especial en renta. ¿Para qué? Para que luego no nos llegue ese hermoso correo de la DIAN que nos dice, oye, tú tienes más ingresos en IVA, corrige renta. Entonces es supremamente importante empezar a realizar el control de los ingresos. Ahora vamos a tener montos en el gasto. Cuando nosotros tenemos montos en el gasto, vamos a tener varios aspectos a tener en cuenta. Tenemos los costos. Si tenemos nóminas,
si tenemos nóminas, es necesario tener presente que que las nóminas se dividen en dos grandes partes. Una parte que cubre el empleado, ¿cierto? Y otra parte que es asumida por el gasto de la empresa. Esa parte del gasto de la empresa me tiene que cruzar con las planillas efectivamente pagadas previo a la presentación de la declaración de renta. Entonces es importante que las planillas estén pagadas, que haya alguien que tengamos una seguridad razonable que efectivamente ese monto está bien determinado. Porque recordemos que los pagos de nómina tienen tres grandes requisitos o tres grandes condiciones para su deducción. Vamos a tener el pago de seguridad social, el pago de los aportes para fiscales, ¿sí? Y el sometimiento a retención en la fuente, que exista el cálculo de la retención en la fuente. Obviamente está el tema de nómina electrónica y está el tema de varios aspectos que desde el punto de vista formal es importante tenerlo presente. Pero si la no, pero si la, provis- si los aportes a seguridad social quedaron mal, los pagos no son deducibles. E igualmente va a suceder cuando yo contrate con prestadores de servicios independientes. Cuando yo contrate con prestadores de servicios independientes, es necesario que cuando yo le solicite el aporte de seguridad social sea por salud, pensión y riesgos laborales sobre al menos el 40% de los ingresos que nos estén facturando. Entonces aquí toca tener presente ese aspecto. ¿Listos? Tenemos la depreciación e igualmente, ¿qué más cosas es importante tener presentes acá? Nosotros ya hablamos, hemos dado así varios aspectos en los cuales vamos a tener la venta de activos fijos, vamos a tener otras ganancias ocasionales, no solamente la venta de los activos. Oiga, liquidamos la sociedad. Liquidamos la sociedad y la sociedad se liquidó teníamos inversión en otra sociedad, ¿cierto? Es decir, nuestra sociedad era accionista en otra, liquidamos la sociedad y al momento de liquidar esa sociedad teníamos más de 2 años de inversión. Eso es ganancia ocasional. Pero ojo, si la inversión yo la tengo en una sociedad limitada, esa liquidación es una ganancia ocasional exenta. Entonces también es importante tener presente esos aspectos. Oiga, que nos ganamos la lotería, que de pronto que hicimos cualquier otra cosa. Ojo, si mi accionista, yo soy la empresa, si mi accionista es un extranjero y el extranjero vende la inversión, el extranjero tiene que hacer su declaración de cambio de titularidad de inversión extranjera, pero no, eso no me afecta para nada en la empresa. Por eso es que es importante tener presente si hay cambio de titularidad de inversión extranjera y demás, en qué se me afecta la parte contable. ¿Listo? La parte fiscal aquí en Colombia e inclusive a través de las enajenaciones indirectas. Es decir, que vendamos activos en Colombia, así los vendedores se encuentran en el exterior. Eso es importante acá. Lo que decía mi compañero Cristian, oiga, el tema del efectivo, ¿sí? Cuando yo tenga un pago que me supere 100 VTs, el 100 VTs va a ser no deducible. ¿Listos? Las pérdidas fiscales las vamos a empezar a reconocer, ¿cierto? A través de un saldo inicial, reajustes si existen, disponibles y compensación. Las pérdidas fiscales, ojo, me afectan el impuesto diferido activo. Y al afectarme el impuesto diferido activo, tiene que haber una certeza razonable que yo vaya a recuperar este monto. ¿Listo? Que yo vaya a recuperar este monto. Si no hay una certeza razonable de la recuperación del monto de pérdida fiscal, yo voy a tener dos grandes situaciones y aquí es importante tener presente. Ojo, una, que luego me caiga la DIAN, ¿cierto? Que luego me caiga la DIAN y me diga, viejo, si usted tiene una pérdida fiscal grande, ¿por qué no lo he logrado compensar? Es que usted no tiene expectativas de recuperación. Si usted no tiene expectativas de recuperación, ¿qué es lo que va a suceder? Si usted no tiene expectativas de recuperación de una pérdida fiscal, es mejor irse por el 647 raya 1 parágrafo 2, que es viejo, si yo voy a generar una pérdida fiscal, yo voy a generar una pérdida fiscal, pero yo no tengo expectativas de luego recuperar esa pérdida. Si la DIAN me fiscaliza y la pérdida no procede y no hay recuperación de la misma, puede haber rechazo de pérdida y si hay rechazo de pérdida, me cae una sanción por inexactitud. La forma en la cual esta sanción no me caiga es que yo haga la corrección voluntariamente rechazando la pérdida. Entonces, yo puedo tener una declaración, supongamos, del 2023
¿cierto? O de ahorita 2024, me generó pérdida fiscal. ¿M? Y nos pasó con un cliente. Tuvo pérdida fiscal porque no tenía ingreso asociado, no estaba desarrollando un ingreso y la administración decía, posteriormente generará ingresos, posteriormente nunca generó ingresos. ¿Qué pasó? Lo que nos comentaba Cristian, llegó la DIAN, oye, ¿usted por qué tiene una pérdida fiscal tan grande? ¿No la espera recuperar? Entonces, en ese aspecto, si yo, uno, genero una pérdida fiscal que no va a ser susceptible de recuperación, no puedo registrar impuesto diferido activo por esa pérdida. Dos, si yo tengo una pérdida fiscal grande que no voy a recuperar porque puede que haya una improcedencia al no tener unos ingresos o una actividad económica relacionada, me pueden sancionar por inexactitud según ese 47 raya 1. Y tercero, para evitar lo anterior, es importante que yo evalúe si yo no tengo una pérdida fiscal procedente, hacer la corrección en forma voluntaria para que no me apliquen la sanción por inexactitud. Y siempre y cuando no se me modifique el impuesto, no voy a tener una sanción por corrección. Entonces, aquí es importante el control de las pérdidas fiscales. Las empresas que tienen pérdidas fiscales normalmente deben ser muy juiciosas en su operación, en sus registros contables. ¿Listos? Entonces, igualmente vamos a tener los pagos al exterior, ¿no? Lo que nos comentaba Cristian, había una cosa aquí muy particular. Cuando yo hago un pago al exterior, la primera necesidad que yo tengo que evaluar es si ese pago al exterior está asociado con un ingreso en Colombia. Eso es así de simple. Si yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo el arrendamiento de un inmueble en el exterior, que me está generando un ingreso en el exterior, y yo hago un arreglo en ese activo en el exterior, ¿qué le va a pasar? Puede ser un pago al exterior que no está asociado con un ingreso en Colombia y de entrada ese gasto no es deducible, no está limitado, no, nada, es de una vez, no es deducible. Entonces, la primera evaluación que yo tengo que hacer es, oiga, si yo estoy haciendo un pago al exterior, este pago al exterior de alguna forma me está retribuyendo ¿vía qué? Vía ingreso en Colombia. Esa es la lógica que yo debo tener. Si la respuesta es no, tajantemente rechazamos todo de una vez. Ahora bien, si yo hago un pago al exterior, si hago un pago al exterior, a mí me toca comenzar a mirar los conceptos del pago. Entonces, yo puedo mirar, oiga, que si el tercero es vinculado del exterior, o si yo hago el pago con un vinculado, yo estoy haciendo un pago al exterior con un vinculado, me afecta precios de transferencia. Entonces, también es importante tener presente dentro de la estructura organizativa si yo tengo precios de transferencia. ¿Listos? Entonces, es supremamente importante tener presente. Ahora bien, ay, venga una pregunta acá. ¿Diferencia en cambio se reconoce contable y tributario y se mantiene el valor que inició la inversión? Sí, señor. Ahora bien, si yo tengo acá, dentro del concepto del pago, yo puedo tener varias cosas. Puedo tener servicios. Puedo tener, oiga, que hubo una importación de bienes. Yo traje un bien corporal, hice una importación, lo que llamamos una importación. Oiga, yo tuve un reembolso de gastos, un reembolso de gastos. Entonces, ¿qué pasó? Si son los servicios, se van a limitar, estos no van a ser susceptibles al límite porque los servicios que se le paguen al exterior son de obligatoria retención en la fuente. Entonces, si yo le pagué a un tercero un servicio en el exterior, me toca practicarle retención en la fuente. ¿Listos? Ojo, hay dos tipos de pagos que es importantísimo someter a retención en la fuente: nómina y servicios prestados desde el exterior. Si estos dos pagos no tienen la determinación de retención en la fuente, los pagos no son deducibles de entrada. La importación de bienes corporales no está sometida a retención en la fuente porque no se considera un ingreso de fuente nacional y es 100% deducible y lo dice el artículo 122. Ah, los reembolsos. Como yo tengo reembolsos, ¿qué es lo que va a suceder? Muchas empresas que tienen operaciones con vinculados económicos les encanta la figura del reembolso. ¿Por qué? Porque como no le constituye una renta al tercero, al no constituirle una renta al tercero, no se somete a retención en la fuente. Pero al no someterse a retención en la fuente, queda limitado por el 122. Aquí sí va a quedar limitado por el 122. Y al quedar limitado por el artículo 122, ¿qué es lo que va a suceder? Que me toca esperar a que yo tenga una utilidad y al tener la utilidad, en ese momento, yo puedo determinar qué parte yo me puedo llevar como deducible o no. Entonces, si tú tienes una operación en el cual el margen de utilidad es muy pequeño y tú tienes operaciones intercompañía, esta figura del reembolso es completamente crítica. Te puede salir muy mal
¿Por qué? Porque si tú tienes una utilidad pequeña y un pago al exterior grande por concepto de reembolsos, es muy probable que parte de esa utilidad se te vaya como no deducible. Entonces es importante asesorarse y tener mucho control con el tema de los pagos al exterior. Obviamente, podemos tener otras cosas, podemos tener, por ejemplo, sobre deducciones, que es, por ejemplo, como operan ciertas empresas que contratan, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia familiar, que deducen más allá de lo que pagaron. Esto ya lo habló Cristian, el tema de la subcapitalización, que son los intereses que se le pagan a los vinculados económicos, ¿cierto? ¿Habrán deducciones limitadas? Sí. Ahorita en menos de nada ya vamos a empezar con las fiestas de fin de año. Ojo, las fiestas de fin de año ¿son qué? Son deducibles, pero está limitada al 1% de las ventas netas. Entonces yo veré esas fiestas bien chéveres, pero por favor controlamos el monto de los pagos que vamos a hacer. Y facturación electrónica. Aquí poco mucho tenemos que decir de facturación electrónica, esto ya no es nuevo, ¿cierto? Ya sabemos nosotros que las compras tienen que estar debidamente soportadas con facturación electrónica, sobre todo si tienen impuestos descontables como el IVA. Ojo con una cosa, el IVA te procede como descontable si no tiene algo que lo cuestione en renta. Es decir, si mi pago no es deducible, el IVA no se lleva como descontable, sino que tampoco es deducible. Entonces, por eso es que es muy importante tener presente que si yo registré un IVA como descontable, esté muy seguro que la compra me procede en renta. De lo contrario, no va a ser deducible. ¿Listos? E igualmente, tener presente que la tasa, el cálculo de la tasa de tributación depurada. Hace poquito salió, en estos meses, ni siquiera días, en estos meses, hubo una serie de juegos con las sentencias, con unas sentencias de unos pronunciamientos de la DIAN, una sentencia diciendo que sí, luego otra sentencia diciendo que no. Eso ha sido súper divertido. Cuando nosotros vayamos a tener en la tasa de tributación depurada, tenemos que hacer un cálculo que esté en el parágrafo sexto del artículo 240 del Estatuto Tributario. Y en este artículo, ¿qué es lo que nosotros podemos tener? Inicialmente nosotros decíamos, oiga, teníamos una utilidad contable negativa y resulta que pasaba lo siguiente. Inicialmente salió un concepto de IAN diciéndome, ojo, si yo tengo una utilidad negativa, es decir, una pérdida contable, yo me obligaba a calcular la tasa de tributación depurada. Y si me daba un impuesto adicional, ese impuesto a adicionar no podía llevarse en la determinación del dividendo grabado o no grabado. Eso fue lo que nos dijo la DIAN. Demandaron ese concepto, ¿cierto? Le dieron la razón, pero luego salió una sentencia revocando como ese pronunciamiento. Yo no soy abogado, no sé cómo se llama esa figura, la verdad, no la recuerdo. Pero el punto, ¿cuál es? En palabras, en palabras sencillas, dice, ojo, si usted tiene si usted tiene pérdida contable, debe calcular la tasa de tributación depurada. La debe calcular. Y el monto que usted coloca no puede colocarse dentro del cálculo del dividendo grabado y no grabado. Entonces es importante nosotros tener presentes aquí lo siguiente. Vamos a tener ingresos, vamos a tener costos y vamos a tener gastos, ¿cierto? Vamos a tener referencias, el artículo 28, el artículo 59 y el artículo 105. Ojo, estos artículos acá son los que me establecen el tratamiento entre lo contable y lo fiscal, ¿cierto? Y en principio lo que está en el artículo 28, que es la diferencia entre lo contable y lo fiscal para efectos del ingreso, el artículo 59, que es la diferencia entre lo contable y lo fiscal para efectos de los costos, que inclusive en el numeral 1 está lo que vemos del valor neto realizable, y lo que está en el artículo 105, pero en el numeral 1, son aquellas diferencias que se van a considerar como diferencias temporales. Estos van a ser diferencias desde el punto de vista temporal. ¿Y por qué es importante tener presente? Porque en la tasa de tributación depurada tenemos que identificar las diferencias de tipo permanente. ¿Y cuáles van a ser las diferencias de tipo permanente? Primero las del artículo 105, numeral 2, ¿cierto? Estas van a ser las permanentes porque la misma norma me dijo, esto es permanente, ¿cierto? Así como toda aquella prohibición expresa de la norma. No tienes factura electrónica, no es deducible. El GMF se deduce
el GMF se reduce ¿hasta cuánto? Hasta el 15, hasta el 50%. ¿Listos? Entonces es necesario tener presente que es permanente y todas las limitaciones expresas del estatuto tributario. Estos son permanentes. ¿Listo? ¿Qué otro concepto yo me puedo tener como diferencia permanente? Entonces vamos a tener las del artículo 145, cartera, esto es temporal. Las del artículo 142, las del artículo 143, que estos son amortizaciones. Estos son amortizaciones de inversiones y estos son la amortización de los diferidos. Igualmente vamos a tener el artículo 137, que esto van a ser, que esto va a ser el tema de las depreciaciones. Esto también es temporal. Todo esto es temporal. Ah, pues pongámoslo aquí. Temporal. Y esto es cartera. Esto es amortización de inversiones, esto es amortización de intangibles y esto es depreciación. E igualmente vamos a tener otro artículo que va a ser el artículo 288, que esto es diferencia en cambio, que es la que me dice que la diferencia en cambio va a ser fiscal únicamente la diferencia en cambio realizada. ¿Listos? Entonces, esto es importante tener presente, cosa que cuando tengo una diferencia entre lo contable y lo fiscal, no solamente cuando yo tenga preparado, cuando haga renta el 2516, poderlo identificar, sino poderlo determinar para la determinación de la tasa de tributación depurada. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos tener así en resumen? Primero, vamos a tener nosotros controles de los improcedentes, ¿cierto? Controles de los gastos no deducibles, ¿cierto? Controles de las depreciaciones, controles de los cierres del artículo de los IVAs que vienen de prorrateo. Ojo, si tenemos prorrateo y hay IVA que se lleva como gasto, ese gasto sí es deducible. Pero si yo tengo una compra que le procede el gasto como deducible, el gasto como el IVA como descontable y los llevé al gasto, eso ya no es deducible. Entonces, tener presente con eso el control del impuesto del control de industria y comercio, 100% deducible, 50% del GMF, control de las retenciones en la fuente, ¿cierto? Y pues obviamente ya los controles que en algún momento ya mencionamos. ¿Listos? Bueno, por temas de tiempo, creo que hasta aquí ya, digamos que podemos terminar. Y no sé, Sí, ya estimada digamos que Viviana, estimado Cristian, si hay algo más que podamos proceder. lo último, Jorge, era lo de las, digamos, las que, unas recomendaciones que son los, digamos Sí, que los tips, que hay muchos, pero digamos que nosotros no vimos la necesidad de mostrarles esto, que es, digamos que recoge mucho lo que acabamos de hacer. Lo primero, una planificación con anticipada. Entonces, lo que les decía, no dejar esto para los últimos días, no lo dejemos para el cierre ya, para diciembre, sino vayamos haciendo una provisión periódica que nos permite ir adelantando algunos procesos, porque luego sí se va a volver un poco más difícil. Documentación, lo que mencionaba Jorge, es importante irnos documentando, soportar todos los gastos de acuerdo pues a cada situación o a cada parámetro del gasto. Las conciliaciones contables y fiscales periódicas es importante hacerlo y digamos que con esta parte podemos aclararle la pregunta que hacía una persona y no es toda la diferencia en cambio, porque él dice ahí toda la diferencia en cambio, no, hay algunas que sí se reconoce tanto NIS fiscal, que es la que mencionaba Jorge, que es la que cuando estamos hablando de la diferencia en cambio realizada, entonces por eso es importante llevar esa conciliación periódica dentro de sus informes de cierre, revisar los beneficios tributarios que la compañía, que les aplique a la compañía, o que no solamente le aplique, sino también ver que le pueda aplicar. Si identificamos una provisión de renta y podemos hacer una planeación fiscal, tenemos estos 2 meses donde la compañía puede hacer algún tipo de inversión, algún tipo de donación, algún tipo de estrategia fiscal que dentro de estos 2 meses que les queda pueda disminuir esa carga tributaria. Entonces, por eso es importante. Y verificar los límites y condiciones, lo que mencionaba ya Jorge. O sea, este es un diagnóstico periódico, porque si lo dejamos ya al final del año ya no tenemos tiempo para reaccionar. Entonces, la invitación es a eso, a que periódicamente dentro de estos meses, ya que quedan estos 2 meses que esos pasan volando, pues podamos reaccionar frente a todas estas situaciones y
algo que es muy importante es que cuando le mencionaba que cada empresa tiene su mundo diferente, es que ustedes conozcan la operación de la compañía. O sea, son solamente ustedes como responsables de la información los que van a conocer, oiga, este pago, lo que mencionaba Jorge, este pago tiene relación con la generación de ingresos de la compañía, este gasto que corresponde, solamente son ustedes. Entonces, por eso es importante conocer mucho la operación de la compañía. Y por último, promover la coordinación entre la contabilidad y todas las áreas. Esto es importante porque no solamente la contabilidad puede hablar por sí solo, a veces es necesario siempre coordinar con todas las áreas, a qué hace esta referencia este gasto, a qué hace referencia esta situación que se está presentando, por qué vamos a hacer este pago, por qué, digamos que, por ejemplo, yo me acuerdo que había un cliente que, por ejemplo, seguía haciendo pagos y, o sea, una cantidad de pagos en efectivo. Entonces, sin conocer, y digamos que el contable levantaba la mano y dice, oiga, ojo con la limitante de estos pagos en efectivo. Entonces, por eso es importante coordinar ahí. Digamos que en este ejemplo sería con el área de tesorería. Oiga, mire, ojo que tenemos que bancarizar la mayoría de los pagos, hagamos esto así. Y con eso ustedes no les llega la información como para que, uy, toca revisar cómo lo pagó, por qué lo está pagando. No, ustedes tienen que generar estos procesos de control que les va a generar beneficios tributarios a la compañía. Entonces es importante que coordinen, porque esto es un trabajo conjunto de todo. A veces la gerencia dice, oye, es que quiero que hagamos este pago de tantos millones de pesos para que la carga fiscal baje. Y usted le va a decir, listo, sí. Pero ojo, porque no es que lo vamos a tomar todo, porque es que te tiene estas condiciones, esto. Entonces es importante que siempre existe una coordinación entre todas las áreas que vayan, digamos, o caminen dentro del mismo objetivo y no que de pronto estén caminando por caminos diferentes y cuando llega e intentan engranar todo, pues se van a encontrar sorpresas que no van a tener realmente una reacción positiva a nivel del impuesto de renta. Entonces, nada, Viana, esto era, no sé si ya tenemos ahí algunas otras preguntas. Claro que sí, tenemos varias preguntas acá en el chat. También aprovecho de inicio con el agradecimiento con ustedes dos que compartieron gran conocimiento a todos a través del chat, no, nos lo hicieron saber. Les recordamos que si quieren tener el material de apoyo de nuestra aula virtual, pueden seguirnos en Instagram. Allá Cristian estaba compartiendo el Instagram de Global Gap. Los encuentran como @GlobalGap o @GlobalGap Colombia en sus demás redes sociales como LinkedIn y Facebook para que puedan pues conocer qué hace directamente esta firma y puedan apoyarse con todos sus temas contables, tributarios, financieros y demás. Y también pueden seguirnos a través de nuestro Instagram de @ElisaSoftware. Allí pueden escribirnos, como les indico, y nos pueden dejar un mensajito en nuestra bandeja de mensajes. Y próximamente estaremos compartiendo toda la información con ustedes para aquellas personas que nos estaban escribiendo a través del chat, que querían pues como las memorias, la presentación, la información práctica que compartió Jorge, que fue muy valiosa, y Cristian. Entonces, vamos a abrir en este momento el chat de preguntas. Voy a iniciar como por las más antiguas. Por acá dice, es decir, que toda la diferencia en cambio solo se reconoce a nivel contable y en tributario se mantiene el valor que inició la inversión. ¿La habías Sí. contestado? Sí, sí, señora. Es que solamente se reconoce el monto de la inversión a la tasa inicial de inversión. Esto es una norma que existe a partir del 1 de enero del 2017. Es decir, que si tú tienes una inversión o una cuantía antes del 1 de enero del 2017, te tocaría el 31 de diciembre del 2016 a la TRM y en adelante a la tasa histórica. Y fiscalmente solamente vas a reconocer la diferencia en cambio que es realizada. Ok, de acuerdo. Por acá nos preguntan, ¿qué efecto tiene en renta cuando se deprecia un activo totalmente al final del año? Aquí es diferente, aquí es importante considerar dos cosas. Una, la política contable. Es decir, ¿por qué se me depreció el activo? Uno, porque puede ser que por política contable, por la materialidad del mismo, se lleve directamente al gasto, ¿cierto? Lo cual
En principio, lo contable se va a lo fiscal por el artículo 21 raya 1. Entonces, primero lo contable va a ser fiscal, pero te toca tener presente el artículo 137 y es a ver si se me va, hasta qué monto yo lo puedo llevar según fiscalmente. Si me queda un remanente que no me puedo tomar deducible en este año, pues lo puedes seguir tomando hasta que se te complete la depreciación del mismo. Ahora, si es un activo que vale menos de 50 UTs, fiscalmente lo puedes depreciar en el mismo periodo y no va a haber ningún tipo de problema. De acuerdo por acá. Si todavía tienen dudas e inquietudes, este es el momento de aprovechar a Jorge y a Cris. Pablo Emilio Matoma Fétiva nos pregunta, con el tema del impuesto de timbre y de acuerdo con el documento o será el decreto 175 de febrero de 2025, este impuesto no es deducible de renta, pero este impuesto cumple con las características del artículo 115 del Estatuto Tributario. Bueno, ahí en este caso es importante tener presente que ahí tenemos dos tipos de normas, una norma general y una norma especial, ¿cierto? La norma general me dice que todo impuesto que se pague en relación del desarrollo de una actividad económica es deducible. Pero resulta que por otro lado tenemos un decreto que le da una connotación especial a ese tratamiento. Entonces, como es una norma especial, prima sobre la norma general. Por ende, el impuesto de timbre no se podría llevar como deducción, ¿cierto? E igualmente ya salió la exequibilidad de este decreto. ¿Sí? Por ende, las normas que están y las reglas que están ahí impuestas siguen siendo válidas. Entonces, nada que hacer, el impuesto de timbre que se pague no va a proceder fiscalmente en renta y esto va únicamente hasta el 31 de diciembre de este año. De acuerdo. Si el pago al exterior no genera retención en la fuente en marco de un convenio para evitar la doble imposición, también se debe limitar al 15% de renta de la renta líquida. No, cuando usted tiene un pago que es de obligatoria retención en la fuente, de acuerdo con el artículo 406, usted tiene que practicar la retención en la fuente que está del 407 al 415. Ahora bien, si resulta que hay una norma especial que se llama convenio de doble imposición y le dice, mire, usted máximo va a retener hasta tanto o inclusive máximo cero, listo, usted no retiene, pero eso no le quita la deducibilidad del pago, porque usted está reteniendo a lo que le mandan, a lo que le manda la norma a retener. Entonces, en ese caso, si le dice, oiga, que normalmente es una retención del 20, pero el convenio lo obliga a pagar al 15 o a retener al 10 o inclusive al cero, usted está cumpliendo con la norma y por ende no va a ser deducible. Lo que sí es, no, va a ser deducible 100% sin estar limitado. Lo que sí es importante, más o menos que también cerrando algo que está diciendo Cristian, es, oiga, el tema de recopilación documental. Así como usted requiere documentos para soportar donaciones y demás, es importante que en este caso que usted haga pagos a terceros que están en el exterior y que usted le aplicó un tratamiento especial y diferencial por estar ellos en jurisdicciones con los cuales Colombia tiene convenio de doble imposición, es importante que le solicite a esos terceros que se dirijan a su dirección de impuestos como a la DIAN, pero de allá, y que le emitan un certificado de residencia fiscal, porque ese va a ser el soporte pleno en caso de una fiscalización de la DIAN que usted logre acreditar que practicó la retención en la fuente como debía hacerlo. Gracias, Jorge. ¿Cómo se deja el saldo fiscal de una cuenta de compensación si en el transcurso del año tiene movimiento de pagos a proveedores? Fiscalmente toca moverlo a la tasa de cambio, a las tasas históricas. Entonces, sí, yo entiendo el momento de que en una cuenta de compensación es una cuenta que se tiene en moneda extranjera, ¿sí? Fuera del país, pero que tiene unos propósitos desde el punto de vista cambiario que son para hacer operaciones de obligatoria canalización. Entonces, como es una cuenta bancaria que está en una moneda que es diferente al peso colombiano, es necesario hacer los movimientos con los registros a las tasas que vienen contablemente, pero contablemente al final del periodo se hace un ajuste por diferencia en cambio que al primer día del siguiente periodo se reversa. Esos saldos de ajuste por diferencia en cambio no van, sino únicamente el saldo total de los movimientos históricos. Eso es lo que va a la tasa histórica que tenga la cuenta, sin tener presente la diferencia en cambio no realizada.
Jorge, y yo para complementarle ahí, digamos que a nosotros, una herramienta que nosotros llamamos siempre para hacer este saldo de las cuentas de compensación es como un CARDES, lo que menciono. Entonces, yo empiezo desde un saldo inicial de la cuenta y empiezan a ver todos esos movimientos, pero al final yo tengo que llegar al valor fiscal de la tasa en la que reconocí el ingreso con el cual, digamos que estoy aumentando el valor de la cuenta. Entonces les voy a mostrar aquí rapidito para que ustedes más o menos entiendan lo que le estamos diciendo. Y es algo muy, muy similar a esto, un CAT muy pequeño, donde usted básicamente lo que les digo, Eh, ingresos, de pronto si lo puedes aumentar un poquito para que mira lo hacia ahí, veamos. ya. Perfecto. Sí, entonces lo que les decía, digo, un ingreso con sus tasas, acá son tasas X que coloqué acá, pero es un reconocimiento inicial, ¿cierto? Y ya empiezan a ver todos los movimientos. Entonces acá empiezan a ver movimientos de salidas. Entonces lo que decía Jorge de la histórica es, oiga, si yo en este periodo ingresaron $1.000 a esta tasa, pero ya luego hubo dos pagos. Quiere decir que yo ya me consumí este reconocimiento inicial de los $1.000 con estos dos pagos, ¿cierto? En este caso, si fuera hasta acá, ya yo tendría un saldo cero. Pero ¿qué pasó? Ingresó nuevamente hubo otro ingreso por $500, de los cuales yo pagué un pago de $100 y al final el saldo, el 31 de diciembre, mi saldo, lo que mencionaba Jorge, contablemente yo hago una reexpresión de estos $400 a la tasa del 31 de diciembre y hago la reexpresión que me va a generar una diferencia en cambio ya sea ingreso o gasto no realizable que no la voy a llevar para efectos fiscales. Pero fiscalmente yo tengo que generar el saldo fiscal. Entonces aquí, no, ojo porque lo que a veces se hace es que se toma lo que hacen y que se comete un error es que empiezan a tomar el saldo de los movimientos en pesos, de cuánto fue que se me iba moviendo la cuenta y pues me quedó eso en pesos, entonces eso lo asimilamos de una vez como el saldo fiscal. Entonces ahí cometemos un error porque obviamente la variación de la tasa nos va a afectar ese saldo final. Aquí lo correcto es tomar, con este CARDE que tenemos, es tomar, oiga, del último ingreso que yo tuve, cuánto me está quedando. Entonces aquí digamos que para este ejemplo didáctico pues es más pequeño, pero digamos de estos 500 que ya yo reconocí con una tasa de 3.100 y que en pesos son 1.550.000 y ya retiré, me quedan 400, pues lo correcto es tomar esos 400 con esa tasa inicial del reconocimiento que yo tuve, que para este ejemplo son los 3.100. Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a llevar dentro de nuestro valor fiscal de esta cuenta de compensación. Entonces, es un ejercicio práctico para que ustedes los tengan y para que ustedes lo realicen con este tipo de cuentas. Entonces, eso para aclararle a la persona que hizo la pregunta del saldo. Excelente. Gracias, Cristian. Por acá también nos preguntan, ¿qué pasa si no se hace el cálculo de impuesto diferido en la empresa y qué lo hace obligatorio? El cálculo del impuesto diferido está establecido en el decreto 2420 del 2015 para el capítulo 1 y capítulo 2, es decir, para las grandes, para las plenas y para las pymes. Y eso lo establece. Entonces, aquí toca tener presente dos cosas, y es que tanto la NIC 12, que es para plenas, como la sección 29, que es para pymes, en estos casos me establece dos criterios. Uno, la, el impuesto diferido crédito, que es el que me dice que a futuro yo pueda tener un impuesto por pagar, es decir, que sea por el rechazo fiscal de ingresos. En este caso yo lo tengo que reconocer sí o sí, mientras que el impuesto diferido activo lo tengo que reconocer siempre y cuando haya una expectativa de recuperabilidad de la alternativa que me generó el impuesto. Entonces, si yo no lo hago, básicamente estoy incumpliendo con el estándar. Entonces me está diciendo, oiga, si de pronto yo soy de las pymes y yo no lo hago, pues simplemente yo no estoy cumpliendo con el estándar y por ende los estados financieros pueden ser objeto de glosa en caso de una auditoría. Pues, Ok, de acuerdo. Recuerden nuevamente que para las personas que quieran acceder al material de apoyo, perdón, de nuestra aula virtual pueden seguirnos en Instagram como @globalgaps con doble A y P al final y @elisasoftware. Nos dejan un mensaje directo y muy pronto estaremos compartiendo toda la información con ustedes. Recuerden que nosotros siempre los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales porque allí también creamos espacios importantes para traerles a nuestros conferencistas.
Uno de esos fue las preguntas que dejamos para el tema del cálculo de provisión de renta y tenemos acá algunas preguntas. ¿La provisión de renta aplica igual para las empresas en régimen simple o existen diferencias importantes? El, tienen que, desde el punto de vista contable, tiene que ir estimando cuánto sería el impuesto simple. Que el impuesto simple, que pues obviamente eso ya tiene una determinación específica que está del artículo 908 en adelante, ¿sí? En los cuales pues ya me va a determinar que a partir de los grupos de actividad económica hay una tarifa aplicable. Entonces, ¿qué es lo que sí toca ir reconociendo contablemente? El reconocer el gasto con el pasivo, que es la misma lógica que se tiene en la provisión de renta. Pero pues obviamente, ¿qué es lo que va a suceder? Que un responsable, que una persona del régimen de renta, pues vas a causar el impuesto sobre la renta a una tarifa específica, mientras que el del simple también lo tiene que hacer a la tarifa que le aplique del simple. En conclusión, sí, sí lo tiene que hacer. De acuerdo, por acá también nos dejaron esta pregunta y es ¿cómo puedo calcular correctamente la base de la provisión de renta cuando tengo ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? Pues ahí te toca tener presente que eso es una depuración mediante el método ordinario, en el cual tú vas a tener ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta, menos rentas exentas, menos costos, deducciones y demás, más unas rentas gravables, por ejemplo, por temas de precios de transferencia, ¿cierto? Para el tema de recuperación de deducciones, por varios aspectos que puedas llegar a tener particularmente. Entonces, si tú tienes un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, estos te va restando el ingreso. Es decir, metes el ingreso y y lo quitas. Es decir, no es que no lo pongas en el ingreso y lo quitas de una vez, no, porque si no, eso te genera una baja muy, muy importante en la base. No, pones el ingreso y pones el ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Tener presente que si tú tienes un costo asociado a ese ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional o un costo asociado a una renta exenta, no te procede como deducible esos pagos. Entonces, importante tenerlos identificados más allá del ingreso, los costos y pagos asociados al mismo. Ok, por acá tenemos otra pregunta y es ¿qué errores comunes cometen los contadores al cierre fiscal con la provisión de renta y o algunos tips para evitarlos? Bueno, ya los tips los dio mi compañero Cristian, ¿cierto? Ya hay varios y un tema particular, ¿sabe cuál es? La documentación. Un error que se toma muchísimo es el tema de la documentación. Oye, hicimos donaciones, ¿dónde está el certificado? Lo que comentamos ahorita, oye, hicimos un tratamiento diferencial frente al tema de la retención en la fuente por temas de convenio, solicita el certificado de residencia fiscal a ese tercero. Hay aspectos que requieren un reconocimiento diferencial frente al tema fiscal entre lo contable. Por ejemplo, puede ser el tema de los ingresos por dividendos. Entonces, tener la acreditación de los dividendos si son grabados o no son grabados, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, el marco de la documentación es el principal error que se tiene, lo primero. Lo segundo, eh, a veces es bueno, uno siempre recomienda, es muy difícil hacerlo, pero a veces es recomendable para los estados financieros empezando por exógena, es decir, mirando el tema de los terceros. Porque pueden haber terceros y resulta que muchas veces estos terceros están volteados en el agregado de la cuenta te da con el saldo positivo, pero cuando tú vas a ver por tercero y después el enredo que tú vas a tener para reportar eso, ¿cierto? Entonces, pues preparar el tema de los terceros, identificar el tema de la vinculación económica más allá del capital, porque muchas veces hay empresas que tienen un único cliente, un único proveedor. Está como Está como el pirulino de Pedro el Escamoso, la única camisa, el único pantalón. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que en esos casos, ese cliente que te lleva al negocio o ese único proveedor que te condiciona la permanencia del negocio, se te puede volver un vinculado económico, ¿cierto? Entonces, el tema también de vinculación económica hacia el exterior para el tema de precios de transferencia o los pagos que se hagan a las jurisdicciones o los famosos llamados paraísos fiscales, ¿sí? Porque esos paraísos fiscales tienen retención en la fuente. Y ojo con el pago a las casas matrices. Las casas matrices son deducibles, pero si resulta que tú le haces un pago por concepto de administración, por el concepto de intangibles, ¿cierto? Estos están sometidos a una tarifa de retención en la fuente especial de 33%. Entonces, esos pequeños detalles que se te van yendo más allá de la generalidad son los que cometemos el error. Entonces, es necesario ser muy conocedor del negocio y buscarlo, no solamente desde la generalidad de la operación, sino desde la particularidad que te lleva en cada caso y siempre control documental. Gracias, Jorge. Por acá también nos preguntan en el chat que si les podemos indicar la resolución
o la ley donde diga que no es deducible el impuesto de timbre, ni siquiera un porcentaje que era lo que teníamos presente. Sí, el porcentaje del impuesto de timbre no es deducible. Pero pues obviamente eso ya es un tema, ya hay una norma especial que sí lo aplica. Entonces ahí sí no podemos, eso es un marco de limitación de la cual no podemos hacer mucho, la verdad. De acuerdo, por acá dice, buen día, si el pago al exterior por prestación de servicios se realiza con TC, asumo que tarjeta de crédito, ¿aplicaría la retención en la fuente? El PCE es el portal de seguro electrónico que es, por ejemplo, cuando se No, hacen los pagos TC, TC, TC a TC. tarjetas de Esa crédito. tarjeta, sí. Sí, De tarjetas de crédito, sí. lo asumiría Ten, así. ten presente que los medios de pago pueden incluir retenciones en la fuente, pero no hay sustitución de retención en la fuente, únicamente en IVA. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si tú haces el pago a través de tarjeta crédito, a través de giros y demás, sí, efectivamente tienes que practicarle la retención en la fuente al tercero. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Normalmente lo que sucede es que, por ejemplo, cuando se tienen suscripciones, llega el monto y de una vez detrae la tarjeta de crédito el monto total, ¿cierto? ¿Eso qué es lo que va a suceder? ¿Es un pago obligatorio de retención en la fuente? Sí. ¿Se hizo? No. Entonces, como no se hizo, el pago de entrada va a ser no deducible. Pero es que muchas veces las empresas optan por asumir esa retención en la fuente, esa cantidad de retención en la fuente para proveer con la deducibilidad del impuesto. Entonces es importante y no solamente tener presente que toca practicar retención en la fuente, pero si corresponde, por ejemplo, a pagos de prestaciones de servicios, importaciones, inversiones, endeudamiento externo que son de obligatoria canalización por el sistema financiero, ahí puedes meterte en un lío, porque resulta que ahí tenemos que tener presente que los pagos de obligatoria canalización se tienen que manejar sí o sí a través de los bancos, no a través de tarjetas. Sí, y también, digamos, por ejemplo, en ese pago de las suscripciones que mencionaba Jorge, por ejemplo, nosotros tenemos relación con TeamViewer y ellos, por ejemplo, cuando salió todo el tema de la presencia económica y todo eso, ustedes pueden determinar y consultar directamente. Ellos no solamente manejan los medios de pago de esos, de la tarjeta, el débito automático, porque claro, el débito automático no les va a permitir a ustedes, por ejemplo, modificar el valor ni calcular la retención y luego enviar pago neto. No, ustedes les debitan el pago completo. De hecho, si ellos ya están facturando IVA, se lo van a facturar de incluir. Entonces, ellos también manejan unos sistemas de pago por transferencias internacionales. Entonces, ustedes lo que tienen es que consultar, porque ellos dentro de esa letra pequeña no lo colocan mucho, pero ahí lo consultan y ellos manejan cuentas de compensaciones, cuentas para recibir giros, y es en esa donde ustedes pueden calcular el descuento de esa retención y evitar pues que no cumplan con la obligatoriedad de calcular la retención en la fuente. Entonces, eso también lo pueden revisar con esos pagos al exterior que manejan plataformas de pago, o link de pagos, o botones de PSE y todo eso para que ustedes puedan cumplir con la obligación de la Sí. retención. Sí, y ahí también es importante tener presente que cuando se tengan estas operaciones, no solamente con estos terceros, sino con gente del exterior, el tema de la documentación que puede variar. Porque resulta que el tema de la facturación electrónica se requiere para procesos de venta y prestación de servicios. Es decir, que si yo, por ejemplo, voy a hacer un reembolso de gastos al exterior, ¿cierto? Si va a haber un reintegro de costos y gastos, los reintegros de costos y gastos al no constituir una actividad de venta y prestación de servicios, según la resolución 420 del 2020 de la DIAN, no se obligan a la expedición de facturación electrónica, ¿cierto? Ahora bien, si yo lo que voy es adquirir un servicio por parte de un prestador de servicios del exterior, que obviamente no va a estar obligado a facturar electrónicamente en términos del 616-1, a mí me toca generar el documento soporte electrónico equivalente. Pero ¿cuándo lo hago? En la prestación de servicios. Lo hago únicamente en la prestación de los servicios o cuando haya una venta como tal. De resto, no lo hago. ¿Listo? Entonces, para el documento soporte electrónico equivalente es el documento equivalente, es para la prestación de servicios. Para la importación no se requiere el documento electrónico equivalente porque eso tiene otras documentaciones desde el punto de vista aduanero. ¿Listo? Y la prestación de los servicios, pues no solamente me genera la obligación de retención, sino que en algunos casos me puedo obligar a hacer un juego teórico en la retención del IVA. Los reintegros de costos y gastos al no constituir una venta, un servicio o una renta para alguien, no se va a constituir, no se obliga a factura electrónica de venta, no se obliga a retención y no se obliga a IVA. Entonces ahí es importante tener muy presente en esos casos si lo que yo estoy pagando me va a constituir para mí un servicio que me están prestando o simplemente que estoy reintegrando un costos y gastos. Está.
Ok, vamos a responder unas dos preguntas adicionales que tenemos por acá y es cómo afecta la presencia económica significativa para los gastos pagados a proveedores del exterior para la deducibilidad. Sí, la presencia económica significativa que está en el 20 raya 3 a su vez fue incluido en el artículo 24 como las rentas que obtengan los mismos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si yo le hago un pago a una presencia económica significativa, por el artículo 24 se va a catalogar un pago de fuente nacional para ese tercero. Entonces, ahí se obliga a dos cosas. Una, que puede ser una presencia económica significativa sin retención en la fuente, es decir, que yo no le retenga que yo no le retenga en la fuente que la persona pague el impuesto o que definitivamente no va a pagar el impuesto aquí en Colombia, sino que a mí me toque practicar la retención en la fuente. Si a mí me toca practicar la retención en la fuente, lo tengo que hacer, de lo contrario no va a ser deducible. ¿Listos? Pero entonces, ¿eso en qué va a determinar? En la condición del tercero, si va a estar sometido o no a retención en la fuente para pago del impuesto aquí en Colombia por presencia económica significativa. Ok, y la última pregunta dice, ¿me pueden recordar o precisar los límites de gastos de representación, sobre todo cuando los gerentes pasan facturas de todo tipo de conceptos y en las políticas no hay limitantes? Miren una cosa acá, y es el tema que ya dentro de las políticas de cuánto se pueda gastar o no, pues obviamente eso va a ser un tema más interno, más de la sociedad. Desde el punto de vista fiscal, todo gasto de atención, que no solamente sea hacia clientes, sino hacia proveedores, hacia empleados, ¿cierto? Que poníamos el ejemplo de la fiesta de fin de año. Eso está limitado al 1% de la venta neta, el 1% de los ingresos netos. ¿Listo? Eso es lo que va a estar limitado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si es una empresa o sea, ¿qué es lo que busca esto? Que si yo diga, oiga, es que voy a hacer un gasto de representación, que esto me haya significado un ingreso y que no se vaya a través de atención a terceros, ¿sí? Que en principio no procederían y llevarlos e incluirlos ahí forzosamente a una deducción. Entonces, no, tiene que haber unas deducciones que están en el 107 raya 1, raya 2 en adelante. De acuerdo, Jorge Cristian, muchísimas gracias. Antes de finalizar, queremos recordarles que la grabación de esta conferencia estará disponible durante la semana en nuestro canal de YouTube. Recuerden que nos encuentran como Elisa Sofar. También los invitamos a inscribirse y estar pendiente y atentos a nuestras próximas aulas virtuales y eventos del mes de noviembre. Toda la información estará disponible en nuestras redes sociales y demás. Les recordamos a aquellas personas que de pronto no manejan el Instagram, el Facebook o las redes sociales actuales que quieran pues el temario que se dictó hoy, que las memorias de lo que compartió Cristian y Jorge, nos pueden dejar de manera interna sus datos y con mucho gusto se los estaremos compartiendo próximamente. Perdón. En nombre de Lisa, agradecemos a Cristian Palacios, a Jorge Gómez y a cada uno de ustedes por acompañarnos y ser parte activa de esta comunidad. Gracias nuevamente por todo el conocimiento que nos dejaron el día de hoy y gracias a todos por acompañarnos hasta esta hora. Se nos extendió un poquito la charla, pero fue, fue de meritorio. Les esperamos en nuestras próximas conferencias. Como les indico, estén pendientes a nuestras redes sociales y también pueden seguir allí a Global Gap para que estén al día con toda la información y la gestión contable de las empresas. Les recuerdo que el QR que están viendo a continuación es para que diligencien la encuesta de satisfacción y podamos hacerles llegar sus mensajes a nuestros conferencistas y también los temas que quieran que traigamos de su interés. No me queda más que darles y desearles un excelente día. Jorge, Cristian, un gusto tenerlos nuevamente por acá. Espero que nos volvamos a ver pronto con un tema nuevo. Y nada, nos vemos en un próximo momento. Muchísimas Sí, gracias a Diana, gracias a ustedes. todos. Feliz resto de día. Hasta luego. Feliz resto de día. Hasta Que luego. estén bien.